TCP con la capa IP, son dos capas, la capa TCP y la capa IP, lo van a ver en detalle en comunicaciones, en materia de tercero. Y en Suiza, en un laboratorio muy grande, donde hasta hoy en día hay enormes desarrollos de la informática, el CERN, que es donde está el colisionador, donde hay 15.000 científicos juntados por toda la comunidad europea y con aporte de Estados Unidos, desarrollando todo un tema muy básico de la física. También hay un enorme desarrollo de la informática porque ellos la necesitan. Se desarrolla un lenguaje en formato hipertexto, o sea, un texto con una serie de caracteres de control sobre él, con el concepto de marcas. Y entonces el HTML, Hypertext Mark Language. Y en el CERN se desarrolla entonces todo el HTML y se desarrolla el primer concepto de las páginas web, lo que hoy conocemos como páginas web, que son páginas de texto que incorporan a su vez links. Y esta idea del hipertexto era porque es muy fácil programar en él y los links permitían rápido acceso a archivos. La gente del CERN generaba miles de documentos y cada grupo de universidades tenía su propia red y cada empresa tenía su propia red. Entonces empezaron a surgir conjuntos de redes militares, ARPANET, la empresa Digital Corporation tenía DECnet, IBM tenía su propia red, que inclusive hasta tenía satélites para poder dar servicios, redes universitarias. Algunas son interesantes de comentar. Había redes de voluntarios, FidoNet. Fido era un personaje de publicidad de una gaseosa, y FidoNet era una red de voluntarios que ponían sus computadoras. Entonces una vez por día recibían llamadas telefónicas y a su vez llamaban a otros lugares. Uno podía por FidoNet mandar un correo electrónico a Francia, por ejemplo, tardaba más o menos 2 días. La salida de la Argentina de FidoNet era por una embajada. Muchas embajadas estaban... FidoNet, ocurre que casi todas las embajadas en el mundo tenían, lo llamaba, líneas telefónicas dedicadas, abiertas las 24 horas del día para a Nueva York, a las Naciones Unidas de Nueva York. De forma tal que cuando un país quería comunicarle algo a todas las embajadoras, transmitirle algo, lo hacía utilizando, llamaba a Nueva York, y en Nueva York lo transmitían a cada una de las embajadas. Y esas redes tenían mucho tiempo libre. Estaban abiertos por razones de... No puedo esperar a llamar y que me atiendan cuando hay que mandar algo urgente, pero mucho tiempo libre. Y muchos entonces dejaban utilizar esto a voluntarios. Entonces estaba la red FidoNet. Entonces, empresas de computación, militares, etcétera, cada uno tenía sus propios protocolos de comunicación, informe, etcétera. Lo que el CERN propone es una norma de comunicación que se llama Ethernet, y el protocolo TCP, y luego que viene de Unix, etc. IBM propone otro protocolo, propone Token Ring y propone otra norma. Esta vuelta IBM pierde esa pelea. La pierde porque las universidades combaten mucho contra IBM, ven a IBM como un gran monstruo. Y entonces todo el mundo universitario migra hacia el mundo Unix y se pelea mucho con IBM en ese momento.
Pero todo el mundo veía el enorme potencial que tenía la web, el concepto de las páginas, la navegación, etcétera, pero había un problema muy serio que desarrollar la red a nivel mundial era muy caro. Ninguna empresa tenía la capacidad económica para encarar esto en primera instancia, aunque después, una vez que creciera la cantidad de usuarios, se le podía cobrar a los usuarios. Pero estábamos entre el huevo y la gallina. Y en 1994, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que venía del mundo de la tecnología, decide abrir el uso de la red militar de comunicaciones de Estados Unidos que conectaba todo Estados Unidos. En la década del 80, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían hecho toda una red de fibra óptica conectando toda la ciudad de Estados Unidos, porque en caso de una guerra nuclear se caía toda la comunicación telefónica y se caía la comunicación por radio. Las explosiones nucleares bloquean la radio. Entonces, para garantizar la conexión dentro de Estados Unidos, hicieron una enorme red de fibra óptica conectando todo esto, que era una red de backup a la red normal de comunicación, que era una red radial de comunicaciones. La posibilidad de una guerra nuclear, una vez que cae el muro de Berlín y que a su vez desaparece la Unión Soviética, baja drásticamente. Por lo tanto, esta red queda vacía, no se usa. Y Al Gore decide dar gratuito el uso de Internet, de la red, perdón, a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Esto genera automáticamente que todo este enorme potencial que había sido hecho en el mundo científico se volcara y comenzaran las primeras páginas HTML y empezaran los primeros navegadores, los browsers. Netscape es una empresa que se crea su propio navegador y se difunde masivamente, y ahí se decide unificar y conectar las redes entre sí, de forma que cada una de estas redes particulares, ARPANET, FidoNet, DECnet, etcétera, se conectan, y la interconexión de cada una de las redes toma el nombre de lo que hoy conocemos como Internet. Y se crea un consorcio entre un conjunto de empresas para manejar Internet, que la regula hasta hoy en día. Y empiezan un conjunto de regulaciones, la denominación, las 2 letras finales para cada país, la asignación de las direcciones IP, que en ese momento parecían monstruosas la cantidad que había con 4, ahora estamos en el IPv6. Y algunas empresas dicen, no, esto no va a pasar nada con esto. Microsoft dice, esto no existe. Otras empresas dicen, el futuro está acá, y se vuelcan masivamente. Bueno, ustedes conocen el desarrollo de Internet. Entonces eso genera una nueva revolución en el mundo de la informática. Por eso para algunos autores lo denominan la quinta generación, la generación de Internet, la aparición de Internet. Ese término no es usado normalmente, quinta generación. En un momento se llamaba a una familia de supercomputadoras, los japoneses llamaban quinta generación otro elemento, pero históricamente, digamos, después de la revolución de las computadoras personales, lo que tenemos es la revolución de la aparición de Internet. ¿Qué pasa esto con el mundo de los sistemas operativos? Los sistemas operativos tenían hasta la década del 80 3 grandes componentes: la administración
de la CPU, la administración de la memoria y la administración de los periféricos. La aparición de Internet genera en la década del 90 que el componente comunicaciones, el IPC, de ser pequeñas rutinas prácticamente intrascendentes, pasar a ser un nodo muy importante en los sistemas operativos y al cambio de diseño en los sistemas operativos. Y lo que aparece luego es un enorme problema de seguridad, sobre todo en el mundo de las computadoras personales. Por ahí vamos a ver un poquito más adelante, que es el modo dual. Las computadoras personales no fueron diseñados, los sistemas operativos de la familia Windows, para computadoras que se conecten entre sí, y mucho menos para computadoras que se conecten entre sí a gente que no pertenece a la red de la empresa. Entonces eso generó un problema muy serio de seguridad, porque aparecieron lo que hasta hoy en día conocemos, que son los famosos virus. Crece entonces la nube y los sistemas operativos incorporan primero todo el crecimiento del módulo de comunicaciones, pasa a ser una parte muy importante de los sistemas operativos, y luego el problema de seguridad. Entonces hoy los sistemas operativos pasaron de tener 3 grandes componentes a 5 grandes componentes. Administración de CPU, periféricos y memoria, que son los que vemos en esta materia, seguridad y comunicación, que en esta materia de segundo lo vemos bastante por arriba. Está la materia comunicación y la materia redes, y está la materia electiva seguridad, y luego se ve cómo se integra eso en un sistema operativo en la electiva de sistemas operativos avanzados. Este desarrollo de Internet se le suma el desarrollo, se incorporan a esto las computadoras personales, las computadoras de mano. Nosotros teníamos este mundo que en la década del 70 eran las computadoras o mainframe, las grandes, mini y micro. Luego las micro se pasaron a llamar PC. Y luego cambiamos la denominación, dejamos el mainframe para las grandes computadoras, las mini computadoras, en la década del 70 y el 80, la pasamos a llamar servidores, es el mundo Unix. Luego vamos a ver que el término servidor se expande a todo. Y luego las computadoras personales, entonces, reemplazan el término de microcomputadoras. Lo único que nos queda del microcomputadoras es el nombre de Microsoft. Y se empieza a usar en los términos de server y desktop. Desktop es la computadora que está arriba de un escritorio, distinguiendo la desktop de la PC. Porque la PC es una computadora de escritorio, físicamente hablando, pero con un sistema operativo dedicado exclusivamente al usuario, mientras que el desktop es el puesto de trabajo arriba del escritorio. Y luego empieza la laptop, que es la portátil, y la computadora de mano, la handtop, con todo un desarrollo que comienza la década del 90, de pequeñas computadoras portátiles que entran en la mano, que no tienen mucho éxito, porque tienen muy poco poder. La empiezan a usar algunas empresas para que se levanten pedidos, etcétera, pero la gente utiliza mucho más va con la móvil en la mano. La móvil sí tiene todo el poder, la laptop tiene todo el poder de la PC, y la computadora de mano no crecen mucho. Hasta que se fusionan las computadoras de mano con otro mundo que se comenzó a desarrollar, que es el mundo de
los teléfonos móviles. El desarrollo de la telefonía móvil lo vemos en una materia en cuarto que desarrolla aplicaciones móviles. Y para mediados de la primera década de este siglo se fusiona toda la tecnología de la computadora de mano con la tecnología de la telefonía móvil y con la tecnología de los reproductores de música móviles, en lo que hoy en día todos ustedes tienen, que son los famosos celulares, portátiles, llámenlo como quieran, depende, cada país va a tener su propio uso. Que es una computadora muy poderosa, conectada a internet utilizando la tecnología de telefonía móvil y que por supuesto necesitan su familia de sistemas operativos. En el caso del mundo de las computadoras portátiles, el mundo de los móviles, lo que vamos a encontrarnos es al inicio en una intento de desarrollo de sistemas operativos propios, nativos, pero esto tiene, tengo que compartir algo. Ok. No sé por qué no me lo muestra. No puedo. No me lo... Compartir pantalla no me está tomando el... Ahora lo hago. Ok, ahora sí. Bien, entonces ahí es donde empieza la quinta generación que incorpora toda la parte de nubes. En la parte de las computadoras dijimos la incorporación de estos dos grandes módulos. Y en el caso de los móviles, se empiezan a escribir una serie de sistemas operativos específicos para el mundo móvil. Esto lo hace, por ejemplo, empresas como Nokia, pero otra familia empieza a desarrollar tomando como base el mundo Unix. Y ahí hay dos grandes desarrollos. Está el mundo Android, que tiene hoy el 80% del mercado mundial, el 90% fuera de Estados Unidos, que tiene como kernel un kernel Linux, modificado específicamente por la gente de Android, y el mundo de la empresa Apple, iOS, que también tiene como kernel uno de los kernels open desarrollado por Berkeley, que pertenece al mundo Unix. Entonces allí ya no hay un desarrollo del kernel específico, sino que se utilizan, dado el enorme poder que tienen toda la familia Unix, en el mundo de los dispositivos móviles se utilizan sistemas operativos del mundo Unix, inclusive algunos otros, como el caso de Tizen, etcétera, siempre parten de un kernel Unix por un tema muy importante de compatibilidad. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Tenemos una enorme gama de sistemas operativos que van desde sistemas operativos muy pequeños para televisores, para heladeras, microondas, sistemas operativos para supercomputadoras,
las computadoras personales, computadoras de bolsillo, servidores. Y con eso sí ya terminamos el contenido 2 de la unidad del programa para pasar al contenido 3. ¿Me fueron siguiendo hasta ahí? Perfecto, profe. Sí, sí. Ok. Perfecto. Bien. Paramos un minuto y empezamos a ver la otra unidad. Pasamos a ver tipos de sistemas operativos. Volviendo, ¿se despejaron? Sí, sí, sí. Como vamos a cambiar drásticamente de tema, vamos a... Paramos un segundito y eso nos permite... Ok, entonces, sabiendo dónde salieron, vamos a ver qué tenemos hoy en día. ¿Cómo clasificamos a los sistemas operativos? Bueno, tenemos dos grandes metodologías de clasificación, que son sistema operativo para qué tipo de hardware o para qué tipo de uso. Entonces, por objetivo es para qué tipo de uso y para qué tipo de hardware es por arquitectura de procesamiento. Clasificaciones de este tipo van a encontrar, esto se denomina taxonomías, una enorme cantidad. Y no hay acuerdo entre los distintos autores a las distintas taxonomías de los sistemas operativos.
Así que lo que voy a ir haciendo es ir nombrando categorías que hoy en día existen y explicando de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, de forma de que ustedes puedan incorporar el concepto y luego lo incorporen a la taxonomía que ustedes quieran. La primera división grande, que esto viene de la historia y lo que hablábamos, es si los sistemas operativos son de propósito general o son dedicados a algo, que son el primer y el último punto que tenemos en las categorías por objetivos. Sistema operativo dedicado es bastante fácil de entenderlo. Es un sistema operativo que fue escrito para administrar un hardware y tiene un objetivo particular y específico. Por ejemplo, sistemas operativos que tienen en estos momentos los routers. La empresa Cisco desarrolló su propia versión, su sistema operativo para administrar routers. Hay un hardware que es el router y hay un sistema operativo que va a correr aplicativos sobre el router. Nosotros lo que vemos es un hardware al cual le damos comandos y en realidad estamos trabajando directamente con el sistema operativo. En algunos casos se pueden correr aplicativos. Los sistemas operativos, algunos que están hechos para automóviles, para administración de un automóvil, para un hardware en particular. Los sistemas operativos dedicados a la aviónica, el desarrollo de software dentro de la aviónica. Ahí tenemos que hacer una pequeña distinción en que hay, dentro de los sistemas operativos dedicados, dos grandes familias. Hay una familia que son los sistemas operativos dedicados puros, como en el caso de Cisco, y otros que son versiones de Linux adaptadas para el soporte de un hardware en particular. Toda una familia muy grande de diseñadores no arrancan desde cero en el diseño de un sistema operativo dedicado, sino que toman el kernel Linux y lo retocan, le agregan módulos, le quitan módulos, lo cambian para el hardware en particular. Algunos dicen que pertenecen a la familia Unix y otros dicen que no, que son sistemas operativos dedicados. Ambas categorías, ambas formas de clasificarlos son válidas, digamos eso. Depende del autor que ustedes quieran seguir. Y los sistemas operativos a propósito general nacen con la IBM 360. Porque hasta ese momento el hardware ya era dedicado porque teníamos unidades centrales de procesamiento con operaciones de punto flotante y otras de punto fijo. Había un modelo anterior de IBM, eso... 7060 o 7006, 7006, que ya tenían los juegos de operaciones, pero digamos, la idea que había en la década del 50, que había máquinas contables y máquinas científicas, y luego surge el concepto de propósito general, que se hace masivo en la década del 60, y que son las computadoras, la familia de computadoras donde uno le corre un aplicativo y puede usarlo para muchas cosas. Estos son los sistemas operativos de propósito general. Dentro de los sistemas operativos de propósito general tenemos sistemas operativos de mainframe, que lo vamos a volver a ver en arquitectura de procesamiento, que son los sistemas operativos
de las grandes computadoras que soportan enorme cantidad de terminales. Pueden tener miles de terminales conectadas a ellas. Y es una familia muy particular de los sistemas operativos. Prácticamente, si bien hay otras, están las Burroughs, NEC tiene también mainframe. Masivamente, ahí sí, ese mundo sigue siendo un mundo IBM. Y sigue siendo un mundo dominante en cierto tipo de operaciones, sobre todo aquellas que requieren soportar miles de terminales. Después tenemos sistemas operativos dedicados al modelo cliente-servidor, 2 capas y n capas. Y o sea, un cliente-servidor es una computadora que hace algo, lo hace bien, y otras computadoras mediante la red le piden que hagan esto, lo procesa y se lo devuelve. Una base de datos, un servidor web, un servidor de impresión. Típicamente este es un sistema operativo Unix, pertenece a la familia Unix. Puede tener terminales, pero ahí nos vamos a encontrar, cuando veamos luego los sistemas cliente-servidor, lo vamos a entender un poco más. Lo que tenemos son computadoras que reciben pedidos de otras, realizan esa tarea y se lo devuelven en una red, en una interconexión. Y esta familia de estos sistemas operativos son los servers. Típicamente es un mundo Unix, si bien hay un 15% del mercado que lo tiene Windows Server en las redes Windows de oficina. Solemos tener un Windows Server, que es una versión del sistema operativo Windows que no tiene un usuario en él, sino que le sirve a las demás computadoras. El servidor. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo mainframe y el mundo de los servidores? Esto también está bastante discutido. Porque hay quien dice, y tiene sus razones, ok, el mainframe es un servidor muy poderoso, miles de terminales, es un servidor. Y otro dice, no, mainframe es un mundo distinto. Yo concuerdo con los que dicen mainframe es un mundo distinto. Y los que hemos trabajado en el mundo mainframe, es un mundo distinto. Históricamente es un mundo distinto y lo han intentado eliminar, reemplazar, pero tiene una fortaleza el mainframe sobre los demás por una arquitectura que por eso desde el objetivo yo lo separo. Sin embargo, por arquitectura de procesamiento están unidos. Lo llamamos host y ahí unimos sí, el mainframe y el middle range. Pero de tipo de objetivo es distinto el objetivo de un mundo mainframe que el mundo de los servidores. El mainframe no solo brinda servicios, sino ejecuta gran cantidad de procesos directamente soportando las terminales llamadas terminales bobas. Y esto es otro concepto. Y tenemos el mundo de los sistemas, los equipos de desktop, las computadoras personales, cuyo objetivo fundamental de este sistema operativo es facilitar el usuario. Hasta este momento, entre el mundo mainframe y el mundo Unix, nuestro objetivo en el diseño era la administración del proceso y mejorar lo máximo posible la utilización de los recursos de hardware para la realización de los procesos. Este mundo, el mundo mainframe y el mundo de servidores, no tiene, no trabaja con interfaces fuertes de usuario. Las interfaces fuertes de usuario, sobre todo la interfaz gráfica, va a estar en el mundo
de los equipos de escritorio. Entonces, un sistema operativo para computadoras personales va a ser un sistema operativo que va a gastar gran cantidad de recursos en que le sea al usuario fácil usarlo, más allá de la eficiencia en ejecutar una tarea. La eficiencia en ejecutar tareas lo vamos a dejar en el mundo de los servidores. En el mundo de los equipos desktop lo que vamos a hacer es que sea fácil usar la computadora. Ese es el objetivo que tiene. Los sistemas operativos de red surgen en la década del 80. El modelo por excelencia es Network, de la empresa Novell, y pertenecen a los sistemas operativos dedicados, y su objetivo es conectar muchas computadoras. Son los sistemas operativos que la década del 80 al 90 eran los servidores de conexión. Este es el objetivo de los sistemas operativos de red. Son muy buenos conectando computadoras y son muy buenos brindando servicios de red. Los sistemas operativos de dispositivos móviles, bueno, están dedicados a nuestros celulares, móviles, como quieran llamarlo. Y ahí hay otro tema y autores que no ponen ahí los sistemas de las portátiles, y hay autores que ponen allí el de las portátiles. Ahora hay un nuevo sistema operativo, en realidad no es muy nuevo, pero hay un hardware nuevo que son las portátiles que está promocionando Google, de las Chromebooks. Es una portátil que corre un sistema operativo, es el Chromium, pero sobre el Chromium corre una capa que nos permite ejecutar todo lo que está en Android. Entonces es una portátil que corre lo mismo que tenemos en nuestro celular. ¿Se ubican en lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Chromium sí es un sistema operativo diseñado para esta portátil. Entonces, algunos lo ponen en los sistemas operativos móviles porque es para el uso en las Chromebooks, que son portátiles. En realidad se puede ejecutar el Chromebook en un equipo de escritorio. Entonces, lo que nos suele pasar cada vez que hacemos una clasificación es que luego en el mundo de la informática aparece algo que no encaja exactamente en esa taxonomía. Ese es el caso del Chromium. Para algunos es un sistema operativo de computadora personal, para otros es un sistema de dispositivos móviles porque está trayendo Android al desktop. Está abierto a dónde ponerlo. Y el último tema que nos queda, que es un tema muy grande, es los sistemas operativos de tiempo real. Los sistemas operativos de tiempo real, a diferencia de los sistemas operativos de propósito general, tienen que garantizar no solo la ejecución de un proceso de forma correcta, que es el objetivo general de todo el sistema operativo, sino también dentro de un intervalo de tiempo. Esto no existe en los demás. Los sistemas operativos de tiempo real se utilizan esencialmente para control de procesos. Son los sistemas operativos con los cuales manejamos una destilería, con los cuales los de aviónica, los de los automóviles, y hasta las versiones muy pequeñas del microondas o la heladera. Están trabajando con dos objetivos.
que se ejecute el proceso y que ese proceso se ejecute en un intervalo de tiempo. Dentro de los sistemas operativos de tiempo real tenemos dos grandes tipos. Los sistemas de tiempo real estrictos y los sistemas de tiempo real menos estrictos. Los de tiempo real menos estrictos, digamos, o permisivos, tratan de lograr el objetivo en un intervalo de tiempo, pero permiten que no seguir ejecutándolo aunque no se logren ese objetivo. Típicamente un sistema operativo de tiempo real permisivo son los sistemas multimedia. A ver, ¿alguno mira fútbol por televisión? Sí, sí, sí. Bien. ¿Les ha pasado alguna vez que están viendo una imagen, Messi está en la mitad del campo y de golpe aparece en el área como que faltaron unos segundos de la transmisión? No, sinceramente no recuerdo haber notado ese detalle. Hacemos un salto. Bien. Estos son sistemas operativos de tiempo real, porque lo tenés que ver en el momento que pasa, pero que es permisivo. O sea, decir, ok, no alcancé a mostrarte cómo caminaba desde el mediocampo hasta el área, me lo salteo, me actualizo ahora. ¿Correcto? O sea, se perdió esa transmisión. Entonces, su límite de tiempo es un objetivo. Dice, bueno, esto lo tenés que terminar a las 10 de la noche. Y si lo terminaste 10 y 5, bueno, lo terminaste. Supongamos que estamos manejando una administración. Entonces, los sistemas de tiempo real tenés los permisivos, que son típicamente los multimedia, y los estrictos. Supongamos que nosotros tenemos un sistema operativo de tiempo real con el cual estamos manejando un barco y le damos la orden al barco de parar, porque si no nos llevamos por delante el muelle. Y tarda más de lo esperado en frenar. ¿Es admisible eso? No. No. Dice, vas por delante del muelle. Este no es un ejemplo, esto es una descripción de lo que le pasó a un barco de la US Navy, un barco inteligente de la US Navy, que utilizó como sistema de tiempo real una versión de Windows. A partir de allí dijeron, señores, solo vamos a usar sistema de tiempo real basado en el mundo Unix. Porque se llevaron por delante, no frenó, se llevó por delante un muelle. La falla en los sistemas operativos de tiempo real pueden ser muy costosas. Se te puede... y si el sistema no funciona bien, puede costar muchas vidas. Nosotros lo vimos hace 3 años, ustedes deben haber leído los diarios, 2 aviones Boeing 737 MAX se estrellaron, entre los dos sumaron más de 350 muertos. ¿Se enteraron de eso? Sí, sí, que hasta el día de hoy todavía no sé si pueden volar. Sí, sí, lo mejoraron, ya están en operativos de vuelta. Mejoraron el software. Dicen. Ah, sí. Yo no me ¿Te subiría. subiría vos, Guille? ¿Te subirías? Es que no te preguntan, no te cuentan que estás en un avión mejorado. Vos comprás el pasaje y no sabés en qué avión volás. Claro. Sí, había un problema Pero... con las palas que estaban desplazadas hacia atrás y nivelaba el avión mal y buscaba nivelar cuando estaba derecho y se iba a pique.
lo habían terminado a la apurada, esa es la excusa del software. Lo que estamos viendo es un error de software de un sistema operativo de tiempo real que cuando funcionan mal, mata gente. O sea, es algo que ustedes a veces cuando los ingenieros de sistema no muchas veces son conscientes que decisiones que ellos toman mata gente. Domínguez, ¿habías pensado alguna vez que un error en un programa tuyo podía matar a alguien? No, la verdad que nunca se me ocurrió. Bueno, empiecen a incorporar las responsabilidades. Software mal hecho puede matar gente. Y el ejemplo de los Boeing 737 MAX es uno de los que lamentablemente hoy tenemos, pero ha habido muchos de ellos, muchos más de lo que ustedes imaginan. Choques de trenes por falla del software que controla justamente el tránsito de los trenes. Accidentes de coche por falla en el software que maneja el coche. El cohete chino que va a caer ahora probablemente en Argentina el sábado. Hay un cohete que salió de órbita y está por reingresar a esta zona. No creo que caiga en Argentina. La probabilidad de que caiga en una zona poblada es muy, muy, muy baja. Sí, pero digo, pero se le perdieron el control. Los chinos dicen, no es que perdimos el control, mandaron el primer módulo de su futura estación espacial y luego va a caer en la Tierra. Y la probabilidad de que caiga en una zona poblada es muy baja. Escuchame, en su momento cayó la nave, toda una estación espacial, la Mir, cayó a la mitad y no se sabía exactamente dónde iba a caer, La mayoría de las reentradas no son calculadas, como la cantidad de mar es mucho más grande que de tierra, y la cantidad de tierra poblada es muy baja en comparación, y gran parte de lo que cae y se quema ha sido una política de todas las potencias espaciales, y bueno, que caiga. Esperemos que no caiga en ningún lugar poblado. También contaría el tema, perdón. Sí, dale. También contaría lo que pasó con el Challenger. No, el Challenger no fue un error de software. No, fue una pérdida de combustible en un costado o algo así, un sello había fallado. Bueno, dos transbordadores, el Challenger y el Columbia, uno explotó cuando despegaba, que es el caso del Challenger, y otro explotó cuando reingresaba porque se había dañado, que es el caso del Columbia, que es porque se había dañado su aislación térmica, en el caso del Columbia. En el caso del Challenger, no, fue por temas mecánicos, no fue por problemas de software. No, me estoy equivocando con otra, no me acuerdo en cuál era el nombre, pero había algún sistema que había lanzado la NASA que había pasado que por un error... Una nave muy famosa que mandó la NASA que se estrelló, no sin seres humanos, que se estrella contra Marte. Sí, ese fue una sonda, en realidad, claro. Pero eso fue por error en la guía. Resulta que en Estados Unidos utilizan medidas imperiales, unidades imperiales. Y un contratista había hecho los cálculos, pero con medida del sistema internacional. Entonces, por eso hubo una falla en eso, en la conversión de unidades. Entonces, el error creo que se abrió como 20 kilómetros más abajo de lo que tenía que abrir para caer. Y se estrelló. La NASA trabaja con metros, con el sistema universal. En Estados Unidos, como vos bien decís, trabajan con medidas imperiales, inch, pulgadas, pies, y el contratista le manda a la NASA los datos numéricos sin convertirlos a metros. Y la NASA... Yo tengo uno de error de software que también que lo había leído por ahí. Había una máquina que hacía radioterapia. Creo
TERAC 25, lo llamaba, por la década del 80. Y por error de software le dio sobredosis de radiación a muchos pacientes. Todavía están viendo cuánta gente quemó eso. Sí, entonces, los sistemas de tiempo real, tanto los estrictos como los permisivos, administran dispositivos que o son a veces usados para administrar dispositivos donde podemos tener en riesgo la vida de seres humanos. No es trivial en ese aspecto. Ahora, puede pasar, que pasó en el mundo Linux, que el que diseñó el sistema operativo jamás pensó que se iba a usar para esto. Y por lo tanto hay una serie de medidas que no toma en cuenta, ni las considera. Luego, ese código es utilizado con otro objetivo y la persona que lo utiliza asume que eso se pensó. Y ahí se producen errores serios. Entonces, en la familia de los sistemas operativos de tiempo real, hoy muy usado, porque gran parte de toda la logística está basada en esto, y hoy en día vos te encontrás con que la mayor cantidad, todos los barcos nuevos a nivel mundial son manejados por computadoras con sistemas de tiempo real. Todos los aviones nuevos son manejados por computadoras, por aviónica a nivel de tiempo real. Todos los sistemas de trenes están controlados por sistemas de computadoras. O sea, los sistemas de tiempo real están muchísimo más presentes, manejan en las grandes ciudades los semáforos. Sistemas automáticos que van a ir cambiando la velocidad de los semáforos de acuerdo al horario, lo que ven con lo que censan, esa es la palabra correcta, de tránsito, etcétera. Entonces, dentro de los sistemas operativos, en las clasificaciones que tenemos, por objetivo tenemos los sistemas operativos de tiempo real. Nos queda por ver por arquitectura de procesamiento. Ok. Que lo vamos a ver ya la clase que viene porque ya es un tema grande, digamos. Ok, sí. Dejamos acá por arquitectura de procesamiento y la clase que viene avanzaremos con esto y comenzaremos el paso de arquitectura. Que esperemos que no lleve nada más que una sola clase para poder empezar a mitad de mayo con... Vamos a tener que apurar un poco. Ok. Lo que vimos hasta ahora está claro. Perfecto. Sí, profe. Bien, nos vemos el martes que viene. Hasta el martes, profe, buen fin de semana. Jueves. El martes, profe, buen fin de Jueves. jueves, martes, lo que quiera, no hay problema. No, el martes tengo sistema operativo avanzado, por eso. Listo, nos vemos, profe. Chao. Listo, nos vemos, chao, chao. Bye.